Pero ¿por qué Dios califica que eran más nobles? Evidentemente, por estas consideraciones. Número uno dice, eran más nobles, uno, o cuando una persona o una iglesia es más noble. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando una persona recibe la palabra con solicitud, con respeto, con atención, obviamente cuando recibe la palabra de Dios, evidentemente, ¿no es cierto? Con mucha atención, evidentemente lo hace más noble. ¿Por qué? Porque la persona que está en un culto, por ejemplo, está haciendo otras cosas, no escucha la palabra, no tiene solicitud, no lo hace noble. Porque obviamente demuestra poca formación, tanto obviamente educación, como obviamente en la cultura bíblica. Entonces a una persona le hace más noble cuando se recibe, ojo, hay que recibir la palabra con cosa que hace más noble a una persona, a una iglesia, evidentemente es que cosa. Dice que escudriñaban cada día las escrituras. O sea, ¿cuándo leían la Biblia ellos? Todos los días. Todos los días. A veces nosotros hoy día escuchamos y agarramos la Biblia y lo guardamos allí en nuestra biblioteca hasta la otra semana y nos olvidamos hasta... No nos acordamos dónde tenemos la Biblia, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque usted no lo escudriña. Estos hermanos de Berea eran más nobles, dice la palabra, no solamente porque leían, sino escudriñaban. ¿Hay diferencia entre leer y escudriñar? Claro que sí. Leer es una cosa y escudriñar es analizarlo, interpretarlo. Es obviamente, sí, estudiarla. Obviamente, escudriñar viene como la vaca que ¿qué cosa? En las noches, después de lo que ha comido, ¿qué cosa? Es un animal que rumia, ¿no? Entonces, es decir, lo analiza, lo va pensando en el día, en el trabajo, va analizando, va sacándole todas las sustancias como hacen, ¿no? Es género mal. Así nosotros, ¿no? Entonces todos los días, escúcheme bien, pero ¿qué los hacía más nobles? Y dice, para ver qué cosa, si estas cosas eran así, es decir, cuando escuchan algo, por ejemplo, he visto a mi abuela, a mi tío muerto, ha dado la vuelta de la casa, ¿no? Pues están pensando, usted tiene que ser noble, tiene que ir a la Biblia y ver si es cierto no, o si son solamente supersticiones o creencias tradicionales. Y dentro de esta gente habían, dice, mujeres griegas de distinción, de alto nivel, de alta alcurnia, y también había hombres, ¿no? de nivel intelectual. Entre todos, hasta donde nos alcanza el tiempo. Muy bien, entonces el tema es los nombres de Dios y su significado. Primero vamos a definir. La palabra de Dios, obviamente, es un término genérico que habla, evidentemente, de que hay un ser, ¿de acuerdo? Sumamente poderoso y grande, que ha creado nuestro mundo, que ha creado al hombre y a la mujer, y ha creado todas las cosas, ¿no? Y todas las cosas por eso subsisten. Pero es una palabra genérica que no especifica. Pero Dios tiene más de 100 nombres. Entonces definamos por qué Dios en la Biblia habla de la palabra de Berea. Tenemos que comprobarlo. O sea, ¿qué cosa? Tiene nombres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver. Los nombres de Dios en primer lugar lo identifican. ¿De acuerdo? Número dos. Los nombres que Dios tiene hablan del carácter de Dios. El carácter en psicología se define como lo que somos, no lo que aparentamos. La personalidad
Es decir, la podemos maquillar, aparentar una cosa y no ser. Decir que soy y no lo soy. Una cosa, pero entonces Dios, cuando decimos que los nombres de Dios hablan del carácter de Dios, hablan de su esencia, es decir, hablan de su. Y aquí viene en tercer lugar lo más importante. Y aquí vienen los nombres de Dios, nos revelan los nombres de Dios, cómo Dios se relaciona, cómo Dios se relaciona con las cómo es su relación, cómo es porque su Dios relación, es un Dios. Porque Dios es un Dios de relaciones, trata con las personas, trata obviamente, ¿no es cierto? A la iglesia, a la humanidad, ¿cómo es que trata? Evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, esos nombres que hoy día vamos a ver nos habla cómo Dios se relaciona con su pueblo, con la persona, como en su situación en que está. Obviamente en la circunstancia que está viviendo, en el momento o en el estado en que esa persona se encuentra, se relaciona. Y quiero mencionarlo, por ejemplo, correcto, cuando una persona está enferma, Dios usa el nombre Jehová Rafa. Jehová Rafa significa yo soy el Dios que te sana. Entonces usted ¿a quién debe ir para pedirle sanidad? A Jehová Rafa. Porque la Biblia dice, Éxodo capítulo, ¿no es cierto? Obviamente 15, 25 al 27 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, ¿no? Y no te apartares ni a derecha ni a izquierda, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te haré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, yo soy Jehová Rafa. Quiere decir, yo soy tu médico de cabecera. Yo soy tu médico principal. Yo soy tu médico especialista en la enfermedad que tú tienes. Entonces, evidentemente tenemos que acudir cuando estamos enfermos, cuando estamos padeciendo con la salud, a Jehová Rafa. Jehová Rafa. Pero Jehová Rafa, por ejemplo, sana de 4 maneras. Usted me dice cómo es eso. Muy bien. Número 1, puede el Señor, como vemos en la Biblia, sanarnos con un milagro. Un milagro es que Dios rompe las leyes naturales y en el momento a un paralítico o a alguien que le falte un órgano, Dios le da, porque para Dios no hay nada imposible. Pero en segundo lugar, Dios ¿qué cosa sana? A través de obviamente, de ¿qué cosa? No, segundo, no, a través de, obviamente, el milagro, luego ¿qué cosa? Bajo un proceso. A un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque la ciencia médica, y yo lo escucho mucho a una de los más grandes especialistas en el mundo, a la doctora Mariam Estafek, que es doctora y psicóloga y cosa, como el equilibrio, evidentemente, entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Porque el ser humano es espíritu. Por eso cuando viene una enfermedad, yo como pastor, doctor, recomiendo lo siguiente. Antes de que usted pida a Jehová Rafa, que debe acercarse, usted lo primero tiene que ver en qué le está fallando al Señor. ¿Qué cosas está haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué cosas ha hecho que para Dios son abominables? ¿No? Obviamente, ¿qué cosas usted está haciendo o ha hecho? ¿Qué acciones, qué pecados, ¿no? ¿Qué conductas incorrectas hace para que venga la enfermedad? Entonces, obviamente, primero es el milagro, luego es la sanidad y luego Dios usa también la medicina. En Jeremías capítulo, obviamente, en el capítulo, obviamente, 33, dice, he aquí, de acuerdo, dice, yo traigo sanidad y medicina, y te sanaré y te revelaré abundancia de paz sin verdad. ¿Qué es lo que trae Dios? Sanidad. Pero ¿qué cosa? Dice, y medicina.
Por eso es que no es falta de fe el ir al médico, el tomar los medicamentos, ¿no? Bajo la prescripción de un profesional. Porque la medicina, Dios lo ha creado. La ciencia, obviamente, médica, Dios lo ha creado y lo ha puesto, ¿qué cosa? Al servicio de sus hijos y de su creación, evidentemente, de su creación. De tal manera que cuando estamos faltos de salud, tenemos que ir a Jehová Rafa. Jehová Rafa, que significa yo soy el Dios que te sana. Yo soy el Dios que tengo la medicina para tu vida. Yo soy el Dios que tengo, obviamente, lo que tú, la medicina que tú necesitas, y Dios usa sus instrumentos como los doctores, los especialistas, enfermeras, etcétera. Le cuento un caso porque hay muchos que piensan que si uno va al médico es porque no tiene fe. Es porque no está creyendo en Dios. Y eso no es ni bíblico ni teológico. Te habla, tengo un doctorado en divinidades, también evidentemente hablamos. Entonces le voy a contar con una ilustración para que usted entienda. Porque hay muchos que se pierden muchas, porque veo que hay muchos, obviamente, que no, pastores, hermanos, no voy a salir de Dios. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse. Dios nos ha creado, Dios es tan sabio, es que Él es nuestro Padre, Él nos ama. Entonces, cuando nos creó, ¿de acuerdo? Nos dio un cuerpo con la capacidad de recuperarse. Usted está enfermo, enferma, su cuerpo mismo, creado por Dios, ¿sí? Tiene ya, ¿qué cosa? Lleva dentro de sí esa esencia de que se sana. Ejemplo, ahí está el doctor Gabriel, nos hubiera ayudado, pero decimos. Por ejemplo, el ser humano tiene más de 100.000 millones de neuronas. Antes del año 1954, la ciencia médica decía que las neuronas que mueren nunca se recuperan, no se regeneran. Y era eso los más altos científicos en medicina lo decían. Pero hoy, ¿qué se descubre? Hoy se descubre que no es así. Que las neuronas se regeneran, se recuperan, ¿de acuerdo? Se sanan, y que dentro de cada, obviamente, de cada célula hay como un gorrito que se llama telómetro. El telómetro, cuando usted es una persona negativa, no me voy a sanar, ya no creo que me vaya bien, no creo que me salga bien, su telómetro se va achicando. Es decir, va cortando sus vidas. Pero si usted es una persona de fe, si usted es una persona que declara la palabra de Dios, si usted declara que Jehová, uno de los nombres es Rafa, Él es mi sanador, yo voy a sanar, Dios me va a sanar. Si usted declara su telómetro, ¿de acuerdo? Crece. Y entonces usted va a tener más años de vida. Por eso es importante. La ciencia corrobora que la Biblia ya decía lo que dices recibes. Si tú dices cosas negativas, acortas tu vida, obviamente no recibes la sanidad. Entonces así son los nombres de trayendo soluciones. No viene solamente y no. En la Biblia, para explicar un poquito más en el capítulo 16, tenemos la historia de Abraham. Tenía como esposa. Escúcheme ahora. Abraham obviamente ya tenía 85 años. Y Dios le había prometido que él sería padre de multitudes, que su descendencia serían como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que no se podría contar. Cuando Abraham a la edad de 85 años no tenía hijo, no le venía. Abraham era
uno de los hombres más ricos, más influyentes, ¿no es cierto? De esa región. Tenía ganados, tenía criados, tenía de todo. Pero su esposa Sara era estéril. Ahora, número uno, escúcheme. Nunca te atrevas a ayudarle a Dios. Diga conmigo, a ver. Nunca te atrevas a ayudarle a Dios. Entonces Sara y Abraham quisieron ayudarle a Dios para tener ese hijo. Entonces Sara le dijo, mira, Dios me ha hecho estéril, de acuerdo, no puedo darte hijos, y tú ya estás envejeciendo, yo también estoy envejeciendo, y para que se cumpla lo que Dios ha prometido, te pido que te acerques a mi sierva Agar. Era una egipcia, ¿no? Te llegues a ella, ¿no? Te pido, y bueno, evidentemente Abraham se acercó a la sierva Agar, y salió, ¿qué cosa? Salió embarazada. Y cuando Agar salió embarazada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces se burlaba, es decir, ¿no es cierto?, de Sara, evidentemente. Lo oprimía a Sara porque ella era estéril y ella ya estaba gestando un bebé. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como tanto se burlaba de su jefa o su señora, o decir la patrona de la casa, porque ella era una sirviente, pero ya se creía aún contra la dueña de la casa, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Sara dijo, bueno, mira, esta mujer está haciendo esto y aquello, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente que no. Entonces Dios agarró a Agar y obviamente Abraham le dijo, bueno, haz lo que tú te parece lo mejor. Tú eres la dueña de la casa. Así es que no puedes hacer con ella lo que quieras. ¿De acuerdo? Muy bien. Y evidentemente que pasó el tiempo y Dios cumplió su palabra y Sara quedó embarazada. Ahora escúcheme bien. Agar, la sierva egipcia, luego da a luz y a su hijo lo llama Ismael. Ahora, por pretender ayudarle a Dios, hoy día tenemos a uno de los más grandes enemigos del pueblo de Dios y de Israel, porque Ismael es el padre de los árabes, de Arabia Saudita, una nación poderosa, ¿de acuerdo? Una nación grande, pero que es enemiga acérrimo de Israel, que siempre le hace la guerra al pueblo de Israel. Es decir, cuando no se espera en Dios, cuando pretendemos ayudarle a Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, evidentemente las consecuencias las vamos a pagar. Y hoy día esa nación árabe ataca con todos los del Medio Oriente, ¿no? Obviamente con esos terroristas de Hamas, ¿no? De Hezbollah, los más grandes terroristas, ¿no? Que atacan constantemente y todos los días somos muy amigos del embajador de Israel. No trates de ayudarle a Dios porque vas a crearte problemas en tu vida, problemas a tu familia, problemas a tus generaciones. Deja que Dios cumpla sus planes. Que quería tener un encuentro con Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo vio un sicómoro, vio un árbol. Sicómoro es un árbol frondoso, ¿no? Un árbol grande, grueso, que crece grandemente. Ni corto ni perezoso. Digo, bueno, yo no tengo talla, no puedo verlo. Todo el mundo es alto, es normal, y yo estoy aquí, soy un enano. Agarró, se subió al árbol, y estando en el árbol esperó que venga Jesús con toda su delegación. Cuando llegó Jesús, ¿qué le dijo? Zaqueo, mirando al árbol, Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que pose en tu casa.
Y Zaqueo se bajó y contento le hizo una gran cena al Señor y se arrepintió de su vida de pecado, ¿no? Y dijo, Señor, dijo, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Siempre Dios, Jehová el Roy, va a mostrarnos también un sicómoro, ¿de acuerdo? Va a mostrarnos fuentes de oportunidades, ¿de acuerdo? Fuentes de otras, ¿qué cosa? Oportunidades que hemos creído que se terminó todo para nosotros. Nunca diga eso, sino que permita que Dios abra sus ojos para ver oportunidades, pero para oportunidades obviamente buenas, ¿no? No para oportunidades malas, evidentemente, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él no te va a abrir fuentes, a levantar sicómoros, ¿de acuerdo? Si tú quieres para algo malo, de ninguna manera. Es honesta, que sabe reconocer su situación, su estado, su pecado, su situación, y no se arrepiente y pide medicina. El Dios que tiene el medicamento que tú necesitas, el Dios que viene a tu encuentro para sanarte. Entonces Jesús dice, llamando a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, ¿no? Para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso nos dio a nosotros, los cristianos, los pastores. Y dice en Lucas capítulo 9, dice, llamando a sus discípulos, Jesús les dio autoridad, ¿no? Sobre todos los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice, los discípulos salían anunciando el evangelio de Jesucristo y sanando a los enfermos. Jehová Rafa, ahora en el nombre de Jesús, queremos que tú intervengas en la vida de un hermano, de la hermana que está padeciendo de alguna enfermedad. Ahora mismo, Señor, sana esos cuerpos. Sana, Señor, Dios mío, ese cerebro. Sana, Señor, esa vista. Sana, Señor, esa columna vertebral. Sana esos riñones. Sana ese hígado. Sana, Señor Dios mío, ese páncreas, esa diabetes es cortada en el nombre de Jesús. Sana, Señor, toda enfermedad genital de la mujer o del hombre en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo porque Jehová Rafa es el que actúa, obviamente. Ahora, Señor, sana también, Señor, toda dolencia del cuerpo en el nombre de Jesús. Toda parálisis hoy se levantan en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si Él pudo vencer la muerte, la enfermedad, y no hay nada imposible para Él, toda enfermedad, declaramos, recibe la sanidad, porque la Biblia dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Dice la Biblia que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga estamos sanados. Estamos sanados en el nombre de Jesús. Claro, ahora tú dices, yo estoy enfermo. Claro, no niegas, no es que estés negando. La fe no niega la realidad, pero la fe transforma la realidad. Señor, declaro que estoy sano por la llaga de Jesucristo, y Jehová el Roy, intervenga en mi vida. Tú sabes el momento que estoy pasando, el desierto que estoy atravesando, el mar de dificultades. Te pido, Señor, que vengas a mi ayuda. Tú eres Jehová el Roy, el Dios que me